Hola, yo soy Abril Hola, yo soy Itzel. y estamos aquí en un capítulo más de Ilmatar. Y bueno, hoy, como se dan cuenta, tenemos un invitado que su nombre es Enrique. Él fue nuestro compañero de carrera y platícanos un poco más de ti y qué es lo que te gustaba de Tolkien, qué fue lo que te atrapó de ese autor. Híjole, ¿por dónde empiezo, no? O sea, para empezar, pues creo que desde niño, o sea, desde niño creo que había un cariño muy fuerte con Tolkien después de ver, creo que, si no me recuerdo, como a los 10 años, la primera película del Señor de los Anillos, que es la la comunidad. De hecho, yo la vi en el cine, de ahí pues me fascinó mucho tanto su mundo, tanto la propuesta que manejaba, ¿no? O sea, ese mundo medieval fantasioso, el idioma, la trama, ¿no? Que después, después iba descubriendo que, pues, no solo eran esos libros, ¿no? Sino que era prácticamente pues, todo un mundo, ¿no? Toda una tierra, como se diría, ¿no? En donde había diferentes historias, donde incluso hasta tiene como se podría decir su propia Biblia, ¿no? Que es el Silmarillion. Entonces, cada vez que pues, descubría algo, cada vez que veía algo, como que era apasionante, era increíble, ¿no? O sea, ver la capacidad de ese hombre de de crear mundos, de crear hasta un idioma, ¿no? Algo que sí, o sea, muchos autores han logrado, pero no de la manera o no del nivel que lo hizo Tolkien, ¿no? Que casi casi fue un abecedario, fue un sistema lingüístico casi casi hecho, pues casi de la nada, ¿no? O sea, tomando referencias de lo nórdico, tomando referencias de, ahora sí que de su conocimiento como lingüista. Entonces, sí, es increíble el autor y cómo lo desarrolló todas sus obras. Nada más, sencillito. Él, o sea, no solo hizo una obra, Eh, sino un idioma. Sí, no, pues, es todo. Ahora sí que todo. ¿Quién logra algo así? sí, ¿eh? Él. Y La pat- algo que agregar, también se basó no solo de la nórdica, fueron de varios y también creo que estaba incluida los celtas, si mal no recuerdo. Ujú. Sí, Y bueno, nada más que como la nórdica se resalta más ujú, por algunas, por las runas. O sea, ahora sí que es como lo más conocido, lo que más se ubica. Pero sí, o sea, utilizó el conocimiento prácticamente de toda la mitología celta, de la mitología nórdica, entre otras más. Ahora sí que fue un conjunto. sí, Sí, claro. y como se dan cuenta, el tema de hoy es Tolkien, que se me olvidó mencionarlo. Y bueno, vamos a hablar ya de lleno de la película. Eh, Fue una trilogía, como bien mencionó Enrique, que empieza con la Comunidad del Anillo y termina con El Retorno del Rey. Tuvo varias nominaciones al Oscar, entre, entre ellas, pues, mejor película y mejor guión adaptado. Ganó algunos Oscars como mejor maquillaje, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejores efectos visuales. Y pues fue basada en las novelas de los libros del mismo nombre. Ahora sí que no ganó ninguna nominación, ¿no? Fueron poquitas. Él nació en Sudáfrica el 3 de enero de 1892. Fue el primer hijo de dos. Y él creció en Birmingham, Inglaterra. Su padre murió cuando tenía 4 años y realmente fue la que su mamá se ocupó pues tanto de él como de su hermano, que es Ronald y Arthur, los dos hermanitos, y los alentó mucho como al gusto de la lectura, ¿no? También falleció su mamá ya, ¿no? Más adelante cuando tenían entre
13 o 11 años y se fueron con su tía Beatriz Schufeld, algo así. No es mi buen inglés. Y su fue esta tía la que como que los hizo conocer a un padre que se llama Francis Javier Morgan, que fue el que le ayudó mucho a su educación y le inculcó como el estudio de lenguas, ¿no? También ahí conoció a su futura esposa, Edith Pratt. Obtuvo una beca para el Excellent College de Oxford, estudió lenguas antiguas y de un poema inglés antiguo, medieval, Chris, Chris de Wolf, es en donde se inspira en su primer personaje para una novela, ¿no? O más bien el que desarrollaría como que toda su trilogía y su escritura, que es Eranil el marinero, ¿no? El cual es un personaje que viajaba del ancho del mar para salvar hombres, elfos y la Tierra Media. A los 24 años terminó sus estudios, se casó con Edith, después se fue a la Primera Guerra, regresó enfermo, ¿no? De fiebre de trincheras, donde pues ahí en lo que estaba ahí petateándose, como que se inspiró para su cuento o su libro, que se llama El libro de los cuentos perdidos. Y pues nada, o sea, él se agarró de ahí para empezar a escribir, ¿no? Y no es por nada, pero este hombre hizo muchas cosas, a lo largo de su vida, que creo que después de muerto bueno, creo que seguían publicando, algunos libros, y bueno, continuando con él, pues, después de que se enfermó, regresó a Inglaterra y escribió La caída de Gondolin, que fue como su terapia para él, para, pues, canalizar todo lo que vivió durante la Primera Guerra Mundial, y pues no es por nada, ¿no? O sea, vivir una guerra creo que debe ser de las cosas más duras que hay en la vida. Y también empezó a escribir Beren y Lucien, que si mal no recuerdo está basada pues pues como que en él y su esposa. Ah, Más adelante fue colaborador del New English Dictionary, que es pues el diccionario que actualmente usan en Reino Unido para pues para ver cómo se escribe o se pronuncia ciertas palabras. Y en 1926 conoce a C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia. Y de hecho él fue la principal inspiración para crear a los Ents, que no me acuerdo cómo es el que se llama quien convive con los hobbits en la Árbol. Bárbol. El, y junto con él crearon la Junta de los Inklings. De ahí se inspiró para escribir La caída de Númenor, que bueno, para aclarar, los Inklings era como que un grupo de personas que pues iban, presentaban sus proyectos que habían escrito, discutían y pues de ahí fue donde salieron varias ideas. A los 30 comenzó a escribir el libro del Hobbit, que pues era más para su hijo, que creo que es muy gracioso porque bueno, si han tenido la oportunidad de leerlo, creo que es un poco descriptivo. Y entonces, pues era un cuento para niños. Y pues a mediados de los 30 una alumna leyó su libro y pues terminó siendo publicada en 1937. Luego presentó el libro del Silmarillion, que es una cosa horrorosa para leer. Debes de tener demasiada paciencia para leer ese libro. Y pero el editor como que no le agradaba mucho la idea porque él le pedía más cosas de los hobbits. Y es cuando empieza a escribir lo que hoy sería El Señor de los Anillos. Sí, ahora sí que El Señor de los Anillos es su obra más famosa.
porque pues en sí dejó incompleto el Cimarrilla, ¿no? Si no estoy equivocada, Enrique. Ujú, sí, Ahora sí que se centró en El Señor de los Anillos y en el mundo del Hobbit, ¿no? Que fue lo que también le dijeron que pues, era más comercial, ¿no? Y la primera adaptación del Señor de los Anillos en sí es una animación de 1978 de Ralph Bakshi y solamente está basada como que en el primer libro, nunca se llegó a concluir ni se sacó secuela, pero es yo no lo sabía también, así que lo ujú, investigué, pero parece como animación tipo Walt Disney, ujú, pero estaba interesante, de hecho se parece un poco al Caldero Chorreante, Sí, sí, también me da sí. es ese esas estilo, vibras. ajá, mágico, pero como que oscuro y no sé, está muy interesante, se los recomiendo que si no lo han visto lo vean. Y bueno, ¿qué podemos ver ahí? Este, incide en la historia, ¿no? Del Señor de los Anillos. Pues bueno, se, nosotras, coincidimos en que se inspiró en un cuento de mitología nórdica que se llama El Anillo Maldito, ¿no? En la cual es una historia de un rey enano y sus tres hijos que se corrompen por la codicia y la obsesión del poder y se matan unos entre otros. Este, ahora sí sobrevive un solo hijo, el cual es no recuerdo su nombre, pero bueno, solo uno de los hijos de Nano sobrevive después de haber matado a sus demás hermanos. ¿No es Fafnir, el que, si no mal recuerdo? Ajá, Que de hecho es, él se convierte en un dragón. ajá, y termina Ujú. convertido en un dragón. Entonces sí. De hecho, también se llega a relacionar en cierto punto la obra de Wagner de La Niña de los Nibelungos, pero Tolkien no le gusta a Wagner, porque, pues yo creo que digamos que había una cierta relación. De hecho, hay un cierto personaje histórico muy conocido que le gustaba a Wagner y que, pues, El del Ah, digamos que era bigotito. el un, del pintor era un, austriaco. Adolfito me gusta de esto, el pequeño Adolfito. Entonces, no era muy de su agrado Wagner, pero sí como que hay sí hay una cierta comparativa, ¿sí? O sea, como que muchos lo relacionan como que es una curiosidad, pero sí, o sea, Tolkien no le agradaba a Wagner, por lo tanto, pues, él sí decía no, pero sí. Y tomando en cuenta que Wagner, pues también se basaba mucho en la mitología nórdica, entonces pues sí, era una curiosidad muy, muy interesante, ¿no? Porque sí se nota mucho la influencia de ambos en la mitología. O sea, y sobre todo si se ve el mundo de Tolkien, pues ya empezando por las razas, incluso lo que es el diseño de Rohan, ¿no? O sea, el tipo de casas, el tipo de construcción de las casas, el tipo de, o sea, de cómo se diseña Edoras, el tipo de armadura que llegaban a tener, el tipo de casco. Sí había, incluso en las armas, ¿no? Había una cierta, había inspiración de los mismos nórdicos, solo que aquí pues era un poquito más caballeresco. Como que conjugante en nórdicos y clásicos, ¿no? Porque de repente es como muy griego-romano, digo, sobre todo Eh, los eh, elfos. es que, o sea, digamos que él como que hace una combinación. O sea, él literalmente toma, por ejemplo, elementos, sobre todo de lo que más puedo ubicar yo, elementos celtas y elementos nórdicos. O sea, Ujú. por Ujú, ejemplo, ahí sí no sé muy bien, pero por ejemplo, los elfos, pues vienen de la mitología nórdica, ¿no? ujú. Por lo de Elfheim y todo este argüente de los elfos oscuros y bueno. Pero, por ejemplo, en la vestimenta, por ejemplo, Gondor podría hacerse una alusión a lo que es lo celta, lo caballeresco, ¿no? Son más los grandes castillos de Minas Tirith, ¿no? Incluso aunque se vea Osgiliath toda en ruinas, pero sí se podría ver, ¿no?
esa influencia, si puedes decirlo, ¿no? La importancia de la naturaleza, los mismos Ents, ¿no? Se podía notar también una cierta inspiración a los celtas, ¿no? Los hobbits, o sea, ahora sí que hay una combinación entre, pues obviamente entre estas dos culturas, pero también evoca a más, ¿no? O sea, es como que tomó elementos, varios elementos, y tomando en cuenta que este, en la película de Tolkien, no sé se la llegaron a ver, este, que sí, o sea, sí tiene, o sea, a pesar de que pues es una película cortita, no se me hizo tan larga, pero es muy buena y sí tiene sí es muy apegada. Entonces, pues desde niño, ¿no? Su madre le contaba historias nórdicas, entonces desde ahí empezó a, adentrarse, ¿no? A lo que es la mitología, leía mucho, más aparte llegó a estudiar lo que es bueno, más bien se volvió lingüista, entonces pues es la Ujú. facilidad de crear todo este mundo, de crear casi casi todo un idioma, entonces pues sí, toda la inspiración, todo lo que lo relacionó, entonces sí se nota mucho la influencia que tuvo Tolkien. Sí, Sí, ¿no? claro. Pues con el simple hecho de que haya empezado bueno, que haya hecho como dos lenguas a partir de los celtas Sí, y los y los nórdicos, bueno, el de los elfos y el de no recuerdo si los enanos también de tenían hecho, su propia, De hecho, bueno, es que me acuerdo del Kenwi o algo así, pero sí prácticamente es el enano que se relaciona un poquito más a lo nórdico, el élfico, que se Ujú. podría decir que es más relacionado, pues sí, un poquito más a los celta, pero también no hay que olvidar que existió la tercera lengua, que es la famosa lengua, la famosa lengua negra, ¿no? Que es la lengua del anillo. Ahora sí que la inscripción que viene, ¿no? Y toda la lengua que creó el mismo, no fue Sauron, fue Melkor, viene en el Silmarillion. De hecho, libro considerado como de los más difíciles de leer, ya sí, está pesado, entonces, pero sí. Entonces, el de la lengua negra, ahí sí no me acuerdo bien la influencia porque sí es un poquito tosco, pero sí, mínimo el de los élficos y el de los enanos sí se nota mucho la influencia. Pues a lo mejor con los germanos, ¿no? sí, Ujú. Es que sí tienen una lengua muy dura, bueno, muy fuerte, ¿no? O sea, Muy empezando por cultural. la, ajá, es que empezando por la inscripción del anillo, que pues sí, Mm. la verdad sí me lo sé, porque es el de Ashnar de Durbatuluk, Ashnar Krimbatul, Ashnar Drakatul, Ask Bursum Ishi Krimbatul. Entonces, Mm. si te das cuenta, sí es muy potente, sí, muy oscuro, ¿no? ujú, Entonces, Suena como muy germano, no sé por qué. muy germano. ujú, sí, sí, o sea, no se podía descartar. Pero sí, a él le encantaba, pues sí, la mitología, la lengua y digo, increíble este señor, ¿no? Qué creatividad, qué tiempo, qué facilidad, Sí, ¿eh? ¿no? Porque Y conjugó todo. incluso, o sea, las mismas películas fueron muy legendarias, ¿no? O sea, como ustedes mencionaron, ganó Óscares, pero hay que destacar algo, porque en la del Retorno del Rey ganó 11 Óscares en total. Solo el puro retorno, ¿no? Y estamos hablando de que esa película, o sea, de que esa cantidad de Óscares la ganó solamente películas como Ben-Hur, películas Mm. como el Clásico. Titanic. Ujú, O sea, estamos hablando de una de las películas más condecoradas en cuanto al Oscar. Y aparte, sí, o sea, sí se notaba la calidad, ¿no? La guerra de Pelennor, la guerra, ya la llegada de Mordor, ¿no? El diseño de los troles, el impacto, ¿no? El rey de Agmar, el rey brujo de Agmar, o sea.
tiene muy buen diseño, ¿no? Entonces, pues, aparte de que, pues, en lo personal han sido una de las mejores películas que he visto en mi vida, sí han logrado tener un impacto, ¿no? A tal grado de que, pues, a lo mejor y no has leído los libros, pero es algo de conocimiento popular. Siempre va a aparecer en alguna serie, en alguna película, en algún algo, cierta referencia, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a Avengers, ¿no? Casi casi como le dice Tony a Hawking, vámonos Ah, Legolas. Legolas. O sea, es algo que si bien no tienes que hacer tan super fan, pero mucha gente lo conoce, por el impacto que ha llegado a tener el libro y las películas, sobre todo las películas, ¿no? Gracias a las películas, pues se conocen los libros. Pero sí, Tolkien era sí, tenía una escritura algo compleja. Se notaba por la cantidad de descripciones, o sea, El Hobbit, o sea, como dices, es un libro para niños un poco pesado, pero la verdad es para mí de los más digeribles, Sí. porque si nos aventamos El Señor de los Anillos, digo, el Silmarillion, ahí sí estamos hablando de palabras mayores, ¿no? O sea, no solo te está aventando una gran cantidad de historias, te está aventando, o sea, un capítulo te está dando una descripción geográfica de una zona. O sea, literal una descripción Sí. geográfica en un capítulo del Silmarillion. Entonces, imagínate toda la cantidad de información, nombres, lugares, descripciones, o sea, te estás aventando gran parte de la primera edad, ahora sí, un buen parte es de la primera edad, luego otra parte de la segunda y una parte chiquita de la tercera que casi casi es como el resumen del Señor de los Anillos y el Hobbit. Sí. Entonces, y eso que faltó la cuarta edad, porque como dicen, o sea, está incompleto porque iba a meterle todavía la cuarta edad, entonces imagínense qué tan pesada iba a terminar esa cosa. Sí. Pero pues no por nada es la Biblia del Señor de los Anillos, porque ahí te explican casi casi cómo se creó el mundo. Sí. Órale. Sí, yo con dificultad lo terminé con año y medio. Pero sí, o sea, la cultura ha sido muy fuerte. De hecho, pues, hasta hay juegos, ¿no? Está Ujú. el juego de Shadow of Mordor. O sea, aparte de los juegos que sacaron El Señor de los Anillos, sacaron creo que un juego de estrategia, pero los más famosos han sido el de Shadow of Mordor y Shadow War, que nada que tienen que ver con la historia, pero se muestra mucho el impacto y todo, sobre todo toda la influencia y el legado que dejó Tolkien, ¿no? Porque gracias a Christopher Tolkien, quien fue su hijo, desgraciadamente pues ya falleció. eh, Él fue el que todavía sacó más de los libros, todavía más de las obras que pues tenía, o sea, y es que se nota mucho la influencia mitológica porque incluso transcribió él, prácticamente transcribió muchas obras. Está el libro de Beowulf, también está, por ejemplo, el libro creo que es el Rey Arturo, si no me recuerdo. Este, Ujú. o sea, aparte, él hizo de todo, o sea, no solo era Tierra Media, o sea, hizo un libro de Santa Claus, pa' pronto, o sea, de la historia de Santa Escribía Claus, de o todo. sea, entonces él escribió de todo, e incluso la primera tragedia, ¿no? O sea, una de las novelas trágicas que él escribió, de las pocas, pues fue Los hijos de Urin, que es dentro de la Tierra Media, pero también están Los hijos de Culervo, ¿no? Los hijos de Culervo fue la primera tragedia que él escribió. Entonces, y aparte, pues, repito, o sea, está Beowulf, que de hecho en el libro que yo lo tengo, está toda la transcripción y también está ya toda la explicación y el desarrollo, ¿no? Pero él hizo, o sea, él transcribió, él escribió, él hizo muchas historias, tanto dentro como fuera. De hecho, en los mismos cuentos del Reino Peligroso hay historias que sí tienen parte que ver con dentro de la Tierra Media y hay otras que tienen que ver fuera de la Tierra Media. O sea, es como un conjunto o una recopilación de varias historias que él tenía. Y la verdad,
librazo, o sea, eso sí, no voy a negar. Cada uno un librazo, o sea, ahí sí yo lo recomendaría, pero sí, o sea, sí algo que sí tengo que decir, paciencia, o sea, sí tienes que tener paciencia, y si te atreves a leer el Silmarillion, mucha paciencia, con calma. Sí. Sí, y hablando de como figuras mitológicas en las que como que se puede notar más, uno de ellos es Odín, ¿no? Y Gandalf. Es un personaje muy curioso porque dentro de la mitología de Odín, algo que se conocía mucho de Odín, era que llegaba como un viejito, literalmente llegaba con un viejito con su bastón y tocaba en la puerta para pedir ayuda, o sea, para pedir refugio, comúnmente. Y es algo que se puede notar porque era un peregrino y pues es la relación perfecta con Gandalf. O sea, Gandalf, Ujú, el sabio peregrino, el mago gris, el hombre que ha estado en prácticamente en toda la Tierra Media, que conoce perfectamente, que conoció grandes figuras, eh, también como pequeñas figuras, o sea, pues, los hobbits. Entonces, Me relacionaba con todos. eh, sí, o sea, se relacionaba con, él conocía todo, ¿no? Entonces, era uno de los mayores ejemplos de lo que era la representación de Odín, ¿no? El sombrero, el bastón, que pues, el bastón era su lanza Gungir, que lo hacía pasar por un bastón técnicamente. Entonces, nada más le faltó lo tuerto, pues, de ahí sí, afuera. Ahorcarse. Tenía todo y sus cuervos, porque sí, le faltó los cuervos y no tener un ojo, pero de ahí es sí, una muy buena sí es una muy buena descripción. inspiración. Sí. Y creo De, que, pues, también, o sea, aparte de Odín, Gandalf está basado también un poco en los druidas, que, los druidas eran como, pues, gente, eran como los sabios de ese tiempo, o sea, y no cualquiera entraba a ser un druida, y además, a cada cierta edad tú tenías que tener como ciertos conocimientos que te daban, pues, pues el permiso de seguir escalando en esa sociedad. Y digamos que lo mayor que podías llegar era, creo que lo de ser un druida blanco y uno gris, que ya pues tenían como que un conocimiento Ujú, más completo de todo, ¿no? O sea, de mitologías, de leyendas, de historias, de cuentos, de que supieras cantar, que supieras, de hecho, de aquí salen los trovadores, que es importante porque hasta donde yo recuerdo, una de las cosas que tenías que hacer para tú pasar a ser un druida gris a un druida blanco era literal morir y renacer, que es como lo que pasa con Gandalf al final Ujú, de casi al final de la comunidad del anillo, si mal no recuerdo. sí, prácticamente cuando pelea contra el bar, ¿no? ujú, No sé, o sea, ahora sí que no tengo tanta acercamiento con los celtas, pero algo que por lo he notado mucho es el acercamiento de la naturaleza, ¿no? ujú, Eran sabios y de hecho, si lo analizan, pues no solo era Gandalf, ¿no? Hay que recordar que eran varios magos, ¿no? Estaban los magos azules que no sé quién son. Nunca los Sigue la mencionan. duda del millón. O sea, es como de, sí, los magos azules, ¿quiénes son? No sé. Ahí están. Ahí Y están. pues obviamente en cierto punto estaba Saruman, ¿no? Y digo en cierto punto porque era de los menos apegados a lo que era la naturaleza, a lo que ujú. era este término druida, era ya más como la representación industrial, yo lo veía, ¿no? Ándale. Eh, Sí. sí, o sea, sobre todo ya después, ¿no? En las dos torres, cómo desarrolla los Urujai, cómo desarrolla toda la fabricación de armas, o sea, De guerreros. pero pues si se analiza un poquito, pues sí, los druidas, los magos era como esa representación de los druidas, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho sí, eso de los... Igual iban por colores. Hay unos druidas que eran azules
De Los, Ragadan, y- ¿no? El de que Ah, ajá, sale en el Bob. exacto. Es el único mago azul, ¿no? Que sale. No, era En... café, ¿no? no, Era de era otro café. color, no era azul. Era Ah, café, no, literalmente los magos azules, se supone que eran dos, pero no se sabe, o sea, no se mencionan, incluso leyendo al Silmarillion, creo que ya lo llegan a mencionar, pero no dicen como tal quiénes son, qué hacen, qué deshacen, o sea, nada más se mencionan, ¿no? Y de hecho en las películas creo que también los llegan a mencionar, pero hasta ahí, o sea, es como de, ujú, ah, mira, los magos sí. azules, por eso lo decía. Pero sí, o sea, cada mago tenía su color. Por eso se le representaba como los magos azules, Gandalf el gris, Saruman Ujú, el blanco. blanco. Creo que Rádagas nada más le decían Rádagas, ¿no? Pero El técnicamente, pardo. por Era el Radagast el pardo. paja, El pardo. Rádagas el pardo, sí es cierto. Pero, como decía Abril, ¿no? Este proceso de pasar de ser gris a blanco, pues era como el renacer y era una representación muy, muy, muy explícita de lo que pasó Saruman, ¿no? De cómo pelea contra el Balrog y hasta casi, casi describe, ¿no? Cómo resultó ese renacer, porque Ujú, técnicamente él describe que murió, o sea, exacto. Que fue la Gandalf razón por murió. la cual ahora tenemos Juego de Tronos. o sea, literal. Era así. Ay, creo que no dijimos quién era Odín, pero bueno, para aquellos que no sepan quién es Odín, es el dios nórdico, El padre de patriarca, ¿no? todo. Como el padre de todos, El padre de del todo. conocimiento, del destino y del futuro, ¿no? Era prácticamente, sí, un mago, literalmente Ujú, un mago que del conocimiento se distinguió mucho con eso por esa búsqueda implacable del conocimiento, ¿no? O sea, y literalmente digo implacable porque hizo hasta de lo que no. O sí, sea, ¿por qué para evitar el Ragnarok? Y lo digo porque pues digamos que él se ahorcó en el Hidraxil, ¿no? O sea, no murió, pero sí se ahorcó. Y creo nada más. que se atravesó su propia lanza, ¿no? Y Ujú. todo para ver unas runas. Entonces, Y en el otro pero sí, se o sacó sea, un ojo también. También. sí, o sea, y todavía, para poder tomar del pozo de Mimir le Ujú. dice que tiene que entregarle uno de los ojos. Y es como de, ya ten, toma, dame del hidromiel porque era un pozo de hidromiel. Pero pues logró engañarlo y se llevó el hidromiel y es por eso que es una de las bebidas más importantes de los nórdicos. Sí. Y para los que les guste, también hay un canal que se llama Destripando la Historia. Hicieron una canción Hay una canción de eh, Destripando Ah, y de chido. la historia que lo explica que lo explica muy bien, bonito, facilito, con una canción increíble, ¿no? pegajosa. Al estilo de Power Metal. Ujú. Los elfos, o sea, también son parte de la mitología nórdica y son como unos guardianes. Justo hay de luz y de oscuridad. Los de oscuridad como que están a las puertas, ¿no? Del Hel, o lo que es como pues, el inframundo, tal vez el infierno nórdico. Ujú. Y los de luz, pues, son los que están justo con Odín y Frey, que es el dios de la luz, como que reciben, ¿no? A la gente. Prácticamente como si fueran pues, los angelitos, ¿no? Abriéndote las puertas entendibles, ¿no? Sí, de hecho cada uno tenía su reino, ¿no? Me acuerdo de que era Elfheim, el reino de los elfos claros, de los oscuros, sí no me acuerdo cuál era. Bueno, que son 9 reinos, o sea, Ujú, pero sí cada uno tenía su propio reino. Y pues obviamente, sí, o sea, digamos que en el caso de los oscuros había, si no me recuerdo, había constantes guerras. Había como que sí, ese choque entre ujú, las dos razas, ¿no? exacto. Y también los enanos vienen ahí mismo de la mitología nórdica y de hecho están hechos de la carne del gigante de Ymir. Ymir es el titán a partir del cual se crea el mundo nórdico
los dioses lo matan y Ymir es hembra y macho a la vez, ¿no? Pues es el origen, ¿no? Y el universo, y a partir de que la matan y las partes de su cuerpo crean los nueve mundos, y son justo los enanos los que son parte del sostén, ¿no? De cada entremundo. Sí, ¿no? Y bueno, Algunos sostienen el cielo, la tierra y así, ¿no? y bueno, creo que a diferencia de cómo fue en el Silmarillion, que empezaron, pues, bueno, cantando, si mal no recuerdo. Tú ahí, corrígeme, Enrique. Sí. Mm, digamos que, pues sí tocaban, o sea, como que hicieron un concierto, o sea, prácticamente. Casualmente. Eh, digámoslo que Ilúvatar, o Eru, que era el dios supremo, el creador de, pues te podría decir que el creador de todo, les pidió a sus hijos, los Ainur, que hicieran una canción, que tocaran una canción, y que en base a esa canción se creara el mundo, se crearía lo que es la Tierra Media. Bueno, no es la Tierra Media, sino el mundo como tal, Ujú. porque la Tierra Media en sí es como, se muestra como que una parte, ¿no? Pero en eso, pues, un personaje muy importante llamado Melkor, Morgoth para los elfos, eh, él sentía mucha envidia, había mucha envidia, eh, y no le gustaba que, pues, no, ahora sí que no estar involucrado, ¿no? Entonces, literalmente, yo así me lo imagino, porque él intervino y alteró la canción, ¿no? Entonces, yo me lo imagino como si fuera una orquesta sinfónica, mientras que él llega con una guitarra eléctrica y empieza a tocar metal y alterando, ¿no? Lo que es la canción, pero al final Ilúvatar lo toma en cuenta, ¿no? Y en base a esa música es como se creó Tierra Media, ¿no? Incluso gracias a la bendición de Ilúvatar se crearon los hombres, se crearon los elfos, ¿no? Sobre todo los elfos tenían como que cierta preferencia, ¿no? O así yo lo he sentido, Sí, yo también lo siento así. pero, ajá, exactamente, pero sí, se crearon los hombres, se crearon a los elfos, pero en el caso de los enanos fue diferente, porque uno de los Ainur, la verdad no recuerdo el nombre porque la verdad sí son un buen de Ainur, creó lo que es creó a los enanos, ¿no? Pero los creó aparte, o sea, digamos que los creó a escondidas. Cuando el Uvatar supo, le permitió que conservarlos, siempre y cuando no vivieran en su mundo, ¿no? Ellos vivirían en el mundo subterráneo, y es ahí donde se puede entender que los enanos vivían en minas. O sea, ¿por qué la creación de las minas? Eh, tomando en cuenta que eran grandes artesanos, grandes forjadores y pues también grandes guerreros. Pues sí, nada más la malla que le dieron a este Bilbo y que luego le Bilbo. dio a Frodo, o sea, la mallita era Sí, bien resistente, ¿eh? sí, lo que es el mitril. Ujú. Ujú. Estamos hablando de uno de los metales más cotizados, más importantes dentro de la Tierra Media. Algo que se nota incluso cuando lo ve el mismo Gimli, ¿no? Así como la sorpresa, ¿no? Tan ligera como una pluma y tan dura como un dragón. Entonces, y sí, la verdad es que sí. ¿Dónde están para que me den 10? No, sí, con una ya es Los hay que mucho. buscar bajo tierra. Las cosas que también se ven dentro de aquí del lore de Tierra Media es la cuestión de la conexión
de la naturaleza con los presagios, ¿no? O de noticias. Este, Ujú. una de las que yo me acuerdo es al principio de, por lo menos en la versión extendida, de que Legolas está así como que viendo al horizonte y dice, ah, pues creo que hubo matanza. O sea, no fueron esas palabras, pero sí como que da a entender que hubo matanza Sí, en la noche. sí, era un amanecer rojo, y eso significaba sangre derramada. Ajá. Está, Entonces, sí, había, incluso con Galadriel, ¿no? Cuando habla con Frodo, ¿no? De hecho, en sí es la cuestión de la naturaleza, se nota mucho la importancia, ¿no? Porque vemos un contraste, sobre todo cuando vemos el territorio, por ejemplo, de Mordor, territorios como Angmar, por ejemplo, Isengard, ¿no? Creo que es el ejemplo más fuerte, ¿no? Isengard, de los terrenos que más se puede notar por el simple hecho de cómo Saruman destruyó toda la zona cuando tenía, cuando tenía árboles. Digamos que cuando hablamos o vemos toda la cultura de Sauron, todo los orcos, ¿no? Los Uruk-hai, siempre lo denominamos como desolación, como destrucción, pero a su vez como una industrialización, ¿no? Creo que sería una muy buena referencia a la industrialización que se empezó a dar, ¿no? Algo muy importante, ¿no? La destrucción de la naturaleza, ¿no? Y eso lo podemos ver incluso ya el contraste, por ejemplo, con los elfos, dónde vivían los bosques, los hobbits, ¿no? Los paisajes que tenían, los grandes campos en donde vivían, con cosechas, con su ganadería, en fin, ¿no? Incluso, ¿no? Todo este mundo, todas las montañas, Minas Tirith o incluso Edoras, ¿no? De Rohan, se muestra mucho la naturaleza, entonces sí se nota este choque y este contraste entre dos, dos mundos, se podría decir, ¿no? Ahora sí que dos, eh, dos lados. Y aquí se nota mucho, ¿no? Como la conservación de la naturaleza, el contacto de la naturaleza, ¿no? El cómo, en el caso, por ejemplo, de los enanos, sí, viven en cuevas, pero nunca arrasan bosques ni nada de ellos, crean minas que van hacia abajo. Y creaciones increíbles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Khazad-dûm, ¿no? O sea, grandes, arquitecturas, ¿no? Incluso en el Hobbit se puede relacionar cómo estaba la montaña solitaria y enfrente había un pueblo que era beneficiado por el oro de los enanos, mientras que los enanos eran beneficiados, no sé, con ropa, muchas cosas. Nunca atacaron o arrasaron la naturaleza. Algo que sí se nota mucho en el caso de Mordor, en el caso de Isengard con Saruman, ¿no? Como incluso Saruman, ¿no? En cómo llega Bárbol, ¿no? Y ve cómo todo está desolado, cómo está prácticamente destrozado por toda la tala de árboles que hizo el mismo Saruman para crear a los Uruk-hai. Pero no, yo creo que es una buena crítica, ¿no? Justo de la guerra, la industrialización, mm, de, de la destrucción, ¿no? De recursos e incluso en los enanos, porque digo, al final, tal vez ellos no destruyeron al exterior, pero de excavar tanto, tanto, ellos mismos se extinguieron, ¿no? Porque Incluso la se cayeron. ambición. O sea, Ujú, la ambición, la avaricia, ¿no? sí, Lo vemos en el exacto. Hobbit ajá, con Cory, la ¿no? piedra del arca, ¿no? Ujú. Cómo pierden cómo perdían incluso ya el raciocinio,
cómo perdían la cordura, ¿no? De que es que este vato me va a traicionar, es que me lo quieren quitar, ¿no? O sea, y pues casi, casi no se ponían como, como el portador del anillo, como Gollum, pero sí, o sea, sí, sí lograba o sí había repercusión, ¿no? Porque al final, pues, estamos hablando de recursos muy valiosos. Sí. Y más bien del abuso, ¿no? De los Y recursos. el Sí. abuso, Ujú. exactamente. Sí, no, porque, por ejemplo, incluso los elfos en la película del Hobbit, tanto Thranduil, creo que Thranduil es el que dice que está preocupado por cómo está el bosque, porque ellos dicen es que el bosque está enfermo, ¿no? O sea, también de toda esta industrialización que tal vez apenas empezaba para la época de Bilbo y Ujú. cuando acontece todos los hechos del Hobbit, ¿no? Que ya, pues, obviamente en El Señor de los Anillos, pues creo que son 50 años de diferencia, si no es que más, en el que se Ujú. ve que pues ya ha avanzado. Porque a él le toca, ¿no? Vivir esas épocas de Primera, Segunda Guerra Mundial, donde se industrializan masivamente. Y un ejemplo también como villano y como y jefe, ¿no? De esa época es Saruman, siendo sus trabajadores como que los orcos, las otras cosas que viven bajo la tierra y todos ellos, ¿no? Los Porque, Uruk-hai. ajá, De hecho, incluso hasta el avance tecnológico, ¿no? O sea, ujú, no solo es la industrialización, sino el avance tecnológico. Y el ejemplo perfecto, la pólvora. Sí, Como ujú. literalmente Saruman creó una bomba para poder penetrar el abismo de Helm. Y esto se nota mucho en la historia, ¿no? O sea, ejemplo, Segunda Guerra Mundial, pues qué tanto desarrollo tecnológico no existió, ¿no? Gracias, por ejemplo, a los alemanes, o sea, por ejemplo, algo tan conocido y tan simple como es el bocho, sí, que se creó en la Segunda Guerra Mundial, e incluso avances médicos, gracias al Escuadrón 721, si no me recuerdo, de Japón, que muchos dicen, híjole, es que fueron muy ojetes, es que los torturaron, y sí, desgraciadamente lo hicieron, pero eso trajo ese avance, ¿no? Ese avance médico. Entonces, si aquí se refleja mucho este reflejo de lo que es no solo la industrialización, sino los avances que pueden llegar a tener Y la genética, ¿no? y la Por ejemplo, genética. por eso son los orcos, porque son una mezcla de elfo con no sé qué. Es más que nada una corrupción. O sea, en ajá, el Ujú, Silmarillion prácticamente te describen que los orcos nacen en base a la corrupción que hizo Sauron y que hizo Melkor a muchos elfos. Y que de ujú. ahí fue cuando empezaron a aparecer. Entonces, sí, o sea, ahí es como si fueran una plaga. O sea, si tú lo analizas, es como una plaga que se va expandiendo, que va aumentando, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, ¿no? Y también pues los Ents, creo que es es- literalmente la manera en que pues está, pues digamos, pues no sé si preocupado, pero que sí pues tenía un gran interés Tolkien sobre la naturaleza, aparte de que los ponían como seres muy sabios de muchos años, o sea, que aparte de algunos hasta se desplazaban, ¿no? Ujú, ujú, sí. Sí, ahora él retoma como justo todo esto de las culturas como antiguas, ¿no? Y esa conexión de la humanidad con la naturaleza y como su transformación en la industrialización, ¿no? En modificar y controlar y cambiar, ¿no? Que es lo que pues hacemos todo el tiempo inconscientemente sí, o conscientemente también. de las dos. Ajá. Y también un aporte como muy importante de él es cómo conjuga esas dos
bueno, más bien como todas las culturas antiguas, ¿no? Porque él siendo como que inglés, hubo esto de los celtas y de otras culturas previas a la llegada de los romanos, la conquista, después los vikingos y todo eso, entonces hace como una literatura histórica, ¿no? Y conjugando esas culturas. Es que técnicamente lo que hace es combinar todas las culturas que llegaron a estar relacionadas con Inglaterra o con Gran Bretaña, ¿no? De los celtas, pues, estamos hablando de Escocia, Gales, la llegada de los vikingos, ¿no? Los Britania, ¿no? En su momento, los romanos cuando llegaron, ¿no? Las luchas contra, pues en este caso, los británicos y ahora sí que hubo un poco de todo, ¿no? Porque eso era parte de su cultura, eso era parte, ¿no? Tomando en cuenta que pues cuánto no abarcó Roma, o en el caso de los vikingos que llegaron a Inglaterra, ¿no? Pues, en base a a estos grandes, travesías, ¿no? Marítimas que llegaron a hacer, que se establecieron y que después fueron expulsados, ¿no? Que pues Ujú. afortunadamente gracias a un fraile tenemos información de los vikingos, ¿no? Pero Sí. literalmente Tolkien lo que hizo fue agarrar y combinar. O sea, todas las culturas que tuvieron contacto. Es como si nosotros o sea, si nosotros quisiéramos hacer una historia combinando la cultura mexica, la cultura maya, la cultura tlaxcalteca, la cultura tolteca, la chichimeca, ahora sí que de todo, ¿no? Porque a final de cuentas es parte de la cultura mexicana, parte de lo que nosotros teníamos, ¿no? Y es algo que hizo Tolkien, combinó todas las culturas que llegaron a ver en Inglaterra, los hizo uno. Y de hecho lo hizo de una forma maravillosa, porque lo adaptó de una forma que sí tuviera congruencia, pero sobre todo que aportara, ¿no? Y Ujú. que tuviera ahora sí que esa simbiosis entre todos, ¿no? Para crear algo único. Sí, y es que al final es una herencia, ¿no? También cultural, porque inevitablemente esas cositas luego se quedan. Ujú. Pues así los ingleses les quedó, por más que tal vez ellos digan, no, 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 es que los salvajes de los vikingos, pero tienen herencia de ellos, ¿no? Mucho. Bueno, O sea, esa es como conclusiones una de idea. Tolkien, ¿qué quieren agregar? ¿Qué piensan? Pues creo que al final Tolkien fue uno de los escritores más importantes del mundo, ¿no? Sí, hubo demasiados escritores importantes, pero Tolkien ha tenido mucha influencia. Entonces, o sea, para mí es el mejor, en mi opinión, pero también hay que ver el legado que dejó, ¿no? Porque no solo estamos hablando de en esta parte, en este lado del charco, ¿no? No hablamos solo en Europa ni en América, ¿no? Estamos hablando de prácticamente todo el mundo, a tal grado de que en Japón hay mucha referencia, ¿no? Mucha referencia a Tolkien. Hay animes donde literalmente existen isekais donde muestran muchos elementos de Tolkien, ¿no? Por ejemplo, el Mithril. Hay muchos animes que manejan o que hablan sobre este metal que no existía más que en la fantasía de Tolkien, ¿no? Entonces, ya para llegar a Japón, a Corea, a China, a muchas zonas del mundo, es porque sí existió una influencia muy grande. Y es algo que deja un gran legado, no solo los libros, las películas, ¿no? Una película donde se dejó prácticamente una buena interpretación, ¿no?
que iban a ver otras películas donde los Beatles iban a estar, y esto no es broma, iba a haber una película donde los Beatles iban a ser los Hobbits, entonces, que no se dio, eso es bueno, pero que al final sí dejó todo un legado, dejó grandes historias, no solo dentro de la Tierra Media, sino transcripciones, novelas que son independientes, hablando de seres o de héroes mitológicos, hablando de personalidades importantes, o sea, ahí está el cuento, o sea, hay un cuento de Santa Claus, de la tragedia de los hijos de Kullervo, el libro de Beowulf, entre otros, ¿no? Entonces, para mí es uno de los más grandes escritores en el mundo. Muy pocos logran lo que han logrado él, sobre todo cuando hablamos de crear algo desde cero, porque literalmente él creó primero la lengua, ¿no? Y fue de, bueno, ya tengo la lengua, híjole, ahora que voy a hacer una historia más en base a la lengua, ¿no? O sea, y eso no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, muchos podremos tener una increíble imaginación, pero crear algo de ese nivel, muy Sí, pocos lo logran, ¿no? Entonces, creo que para mí Tolkien es uno de los más grandes escritores que dejó un gran legado en muchas partes y que no importa si eres un friki, geek, otaku, o eres alguien pues normal, casual, no importa. Al final conoces, al final lo has escuchado, independientemente que te guste o no. Y eso habla mucho de de cómo ha alcanzado de todo lo que ha logrado, ¿no? Entonces, y no solo hablamos de series, hablamos de películas, incluso en música, ¿no? La música ha tenido inspiración de Tolkien, ¿no? Sí, una de las más importantes, pues es dentro del metal, ¿no? Como Amon Amarth, incluso hay un disco completo de Blind Guardian, ¿no? Grupo llamado Blind Guardian que habla literalmente de Tolkien, que habla de las historias, ¿no? De la Tierra Media. Entonces, creo que al final Tolkien hizo todo un legado importantísimo, ¿no? Y que hasta la fecha, y que gracias a su hijo, que ya falleció Christopher, y a sus actuales hijos, no sé si todavía sigan, creo que sí siguen, han recuperado y han logrado publicar más obras que no se publicaron en su momento. Entonces, ahora sí que es uno de los más grandes autores en mi opinión y la verdad creo que aparte de mucho cariño, ha logrado mucho, ¿no? Mucha influencia y un gran legado. Sí, sí, bueno, continuando con el comentario de Enrique, pues Tolkien sí ha influido mucho en la literatura, pienso yo. Sobre todo porque gracias a él creo que no hubiera o inspirado o motivado a tener otros grandes libros. El ejemplo más evidente, como mencionaba, era Juego de Tronos, bueno, o sea, Westeros, como le quieran llamar, porque para los que no saben, Martin se enojó tanto de que Tolkien revivió a Gandalf, que dijo, no, o sea, yo voy a hacer mi mundo y voy a matar a todos y nadie va a revivir, ¿no? Que ahora es un problema porque pues no puedes sacar el último libro. Y pues también como motivador, porque gracias a él, o sea, para los que no sepan, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y Tolkien eran grandísimos amigos. Y si no fuera por él, hoy no tendríamos tampoco unos libros tan maravillosos como también son las Crónicas de Narnia. Tal vez no al nivel de Tolkien, pero sí son libros maravillosos. Y también, como mencionaba, ¿no? Pues cualquier persona normal o que esté muy metido en el mundo geek, pues sabe, ¿no? O sea, yo antes de ver las películas y leer los libros, pues decían el Hobbit y lo primero que se me venía a la mente era el señor Frodo, ¿no? Entonces, creo que sí fue un gran impacto tanto cultural, en literatura, el hecho de que haya
pues, sido un lingüista ha sido algo que le ayudó demasiado. Como dijo Enrique, pues no cualquiera puede hacer una lengua desde cero, ¿no? Sí, no. Y también creo que visualmente marcó mucho para como definir un poco este género, ¿no? De fantasía. O sea, que se ve Ujú. tanto en otras películas o incluso en videojuegos, ¿no? O sea, como que ahí marcó una línea muy importante. Sí, de hecho, pues lo Ujú. podemos ver en videojuegos como por ejemplo Dark Souls, como O por Final ejemplo Fantasy, Elden ¿no? Ring, ¿no? O sea, mucha fantasía, y aunque sea fantasía oscura, ¿no? O sea, pero Ujú. existe, ¿no? Hasta pues obras de fantasía en Japón, ¿no? O sea, estamos hablando de obras de fantasía medieval que mínimo hay una referencia a Tolkien, ¿no? Y estamos hablando de anime, estamos hablando de obras de Japón. Entonces, y estamos hablando de una cultura, pues, que no es, o sea, es muy propia, ¿no? Muy tradicionalista, pero que también ha llegado y que ha inspirado, ¿no? O sea, que Tolkien ha llegado a inspirar muchísimo. Entonces, la verdad, es un gran autor, ¿no? Y sobre todo la influencia que tomó con Lewis, porque pues al final de cuentas apoyó, pero también aprendió mucho, ¿no? De sus vivencias, aprendió mucho de sus tragedias, ¿no? Este, y lo plasmó, supo plasmar cada vivencia, cada situación, logró plasmarlo en sus novelas, ¿no? Y no por nada, todas las novelas que ha creado son lo que son, ¿no? No importa si dices, híjole, es que nada más conozco El Señor de los Anillos. Conoces El Señor de los Anillos, conoces a Ujú. Tolkien, no necesitas. Y yo siempre he dicho, denle una oportunidad. Digo, mm, con que intentes con el Hobbit, es mucho, ¿no? O sea, nunca voy a recomendarle a alguien el Silmarillion, a menos de que tengas la suficiente paciencia para leerlo, ¿no? Pero la verdad sí es muy bueno darle una oportunidad a las obras de Tolkien, ¿no? Y la verdad, lo seguiré diciendo, creo que es uno de los autores más importantes dentro de la literatura universal, ¿no? O sea, sí han existido grandes autores, grandes exponentes, pero Tolkien se ha ganado su lugar. A pulso se lo ha ganado. Sí. Sí. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy de Tolkien. Esperemos que los haya disfrutado. Si quieren que hablemos más sobre Tolkien, o sea, bueno, sobre los libros del Hobbit, déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima semana y sería todo por hoy. Gracias. Gracias. Gracias.